¿Cómo les va? Buena jornada para todos. Vamos a abrir nuestra agenda y el primer tema a abordar será Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump que envió agentes federales a otras 3 ciudades para frenar la delincuencia, dice él, pero acordó retirarlos de Portland. ¿Solo sumaron violencia? Allí nuestro interrogante y nuestra invitación a debatir sobre este tema. Tenemos presencia en Twitter, me corro un poquito así lo leen completa, en Twitter y en Instagram. Vamos a sumarnos. El gobierno de Estados Unidos y el estado de Oregón acordaron una retirada gradual de las tropas federales que fueron desplegadas en Portland para contener las protestas desarrolladas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en la ciudad de Minneapolis. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, aseguró a través de un comunicado que después de las negociaciones con el vicepresidente Mike Pence y con otros funcionarios de la administración Trump, el gobierno federal accedió a retirar estos agentes en la ciudad de Portland. La gobernadora explicó que la retirada de las tropas será gradual, comenzando este jueves con los agentes ubicados en el centro de la ciudad. Solo quedará un pequeño contingente para proteger el Congreso de Oregón. El secretario interno de Seguridad Nacional, Chad Wolf, indicó que se había llegado a un acuerdo para que las fuerzas federales en el centro de Portland cedieran paso a la policía local, pero advirtió que una retirada total dependería de que la situación mejorara significativamente. Sin embargo, la gobernadora de Oregón destacó que estos agentes actuaron como una fuerza de ocupación, rechazando cualquier responsabilidad y trayendo la violencia y el conflicto a la ciudad. Los demócratas han criticado el despliegue, asegurando que se trata de una estratagema para impulsar la reelección del presidente Donald Trump. Este anuncio se produce mientras Washington aumenta el número de agentes federales que envía a otras 3 ciudades como Cleveland, Detroit y Milwaukee. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos la situación que se desarrolla en Estados Unidos tras las reacciones del presidente Trump y la aplicación de la llamada Operación Leyenda en las ciudades que ahora enfrentan un aumento de la violencia y el crimen con la presencia de tropas federales. El portal Nuevo Periódico indica en su titular: acuerdo para retirar tropas federales de Portland. La gobernadora Kate Brown anunció ayer por la mañana que los oficiales federales comenzarían a retirarse. El acuerdo, aunque débil y enmarcado por divisiones políticas entre demócratas y republicanos en la Casa Blanca, es un giro en la administración central que había defendido la presencia de fuerzas federales buscando reinstaurar orden. Trump había dicho que no nos iremos hasta que hayan asegurado su ciudad, ya les hemos dicho al gobernador y al alcalde, haga su ciudad segura, de lo contrario no tendremos más remedio que entrar y limpiarla. Además, La Jornada, un medio de comunicación de México, dice: salen de Portland los agentes federales, siguen las protestas. La gobernadora reitera que los efectivos actuaron como una fuerza de ocupación. El gobierno de Trump comenzará a retirar fuerzas de Portland en un revés inesperado en esta ola ordenada por el presidente para reprimir a activistas. Reprimir es el verbo que usa. Parte de la estrategia electoral de Trump como el candidato de la ley y el orden. Avanzo al siguiente portal. Hispan TV. Analistas aseguran que lo que ocurre en Portland no es nada positivo para Trump. Especialistas dicen que esta retirada de federales es un gran triunfo para el pueblo de Estados Unidos y no es nada positivo para el presidente Trump. Sobre esta información vamos a poner el foco y luego lo ampliamos en el análisis, ¿de acuerdo? Xinhua dice: administración Trump envía agentes federales a otras 3 ciudades. El fiscal general William Barr indicó que los agentes irán a Cleveland, Ohio, Detroit, Michigan, Milwaukee y Wisconsin. El fiscal, cuyo nombre es William Barr, dijo que las 3 ciudades han registrado preocupantes aumentos en crímenes violentos, principalmente homicidios. Mientras tanto, el alcalde de Detroit dijo en Twitter que la ciudad considera que no hay bases legales para la intervención de seguridad nacional en las protestas o para cualquier presencia incrementada de agentes de seguridad nacional en esa comunidad. Están viendo dentro del propio Estados Unidos los cruces sobre un mismo punto de vista, y es si es conveniente o no la entrada de federales para combatir esto que Trump dice, como comisario del mundo que erige ser, dice son episodios de violencia, de delincuencia.
Jorge Gestoso en Estados Unidos, listo para ampliarnos. ¿Cómo te va, Jorge? Muchas gracias. Marcela, este jueves está previsto que comience el retiro gradual de las tropas de Trump del centro de la ciudad de Portland, de acuerdo al anuncio del gobernador de Oregon, quien calificó a estos llamados agentes federales como fuerzas de ocupación que generan el caos y la violencia. Por su parte, el presidente Trump dijo que si bien las tropas se podrían replegar del centro de la ciudad, estarán todavía en Portland vigilantes de que la policía local pueda entonces mantener el orden. El presidente Trump también ordenó más tropas a otras ciudades del país. Estamos hablando de Cleveland, estamos hablando de Milwaukee y de Detroit, mientras que la alcaldesa de la ciudad de Seattle sigue temiendo de que lo que estamos presenciando es un ensayo, sus palabras, de la intención de Trump de instalar la ley marcial, mientras que está sufriendo también otra demanda el presidente Trump y el secretario de Justicia en las Cortes de los Estados Unidos, acusados de querer establecer una policía nacional. Volvemos contigo, Marcela. Muchas gracias, Jorge. Nos espera ya nuestro invitado, Minneapolis, Estados Unidos, Raudemar Ofunshi, activista de derechos humanos. Está trabajando en una organización afrodescendientes contra la brutalidad policial. Buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Y por darme la oportunidad de nuevamente estar en el programa de ustedes. Quiero preguntarte por la actualidad, por el hoy de este pueblo que viene luchando contra las injusticias. En sentido general, como todos sabemos, Trump viene a las elecciones, es de las tantas estrategias fallidas que él está utilizando y, por supuesto, sabemos que es anticonstitucional, que mande tropas sin la licencia, sin la autorización, sin el pedido de los alcaldes y gobernadores. Por tanto, es sinónimo de represión, es sinónimo de utilizar esta estrategia para distraer, basado en las bajas encuestas que él está teniendo para las elecciones. ¿Cuál es la cobertura que los medios de comunicación del país le están dando a los hechos? Hay contradicciones, hay muchos, hay ciertos subgrupos de medios que hablan positivo, o sea, el análisis lo hacen de manera real, hablan sobre Trump y las elecciones, Trump y su fracaso, pero también hay otro grupo que apoya al presidente Trump. O sea, hay ciertos subgrupos blancos, racistas, que sí manipulan la información. El pueblo en sentido general de los Estados Unidos, como ya hemos dicho anteriormente, está cansado de todo este desbalance que él ha creado. Portland, como sabemos, es una ciudad blanca, o sea, como en comparación a otras ciudades, y revisando los últimos hechos acontecidos en estos 28 días que las fuerzas han arremetido contra el pueblo, contra los manifestantes, contra las mujeres, contra niños, es algo que es inadmisible, es inaceptable en todo sentido. Entonces, simplemente este fracaso de el COVID, que sabemos que Estados Unidos es el país que más contagiados y más muertos tiene a nivel mundial, está también el entretenimiento que sí manda fuerzas federales para Portland o estas ciudades, pero a espaldas está Avianca, que viene, por ejemplo, aquí a Minnesota a enfocar en querer explotar o firmar contratos para explotar las minas en el lado norte de Minneapolis. Entonces, habría que ver esas estrategias fallidas, que simplemente lo que va a acontecer o a empujar a una posible guerra civil, como se está manifestando o manifiestan muchos de los analistas en sentido general. La gente está cansada,
la gente no se va a dejar seguir golpeando. Es absurdo de la manera en que los federales llegaron a Portland, vestido de camuflaje, golpeando a periodistas, golpeando a todas y a todos, sin sentido. Cuando tuiteó ayer ley y orden, ¿qué es lo que pensaste? Ley y orden, eso es simplemente la apariencia que quiere dar como el presidente del orden. Utiliza el término incluso de que lo que se están manifestando son anarquistas. Pero si cambiamos el significado o el concepto de la palabra anarquista, yo pienso que aquí el único anarquista al revés, o sea, invirtiendo el concepto, es el fascista. Es como siempre digo, es como si el espíritu de Hitler estuviera dentro de él. Quiere imponer un orden que no tiene orden. Su propia sobrina, como vimos en el libro reciente, que eso también está en su contra, es un presidente mentiroso, manipulador, junto a todos los secuaces de él que lo rodean. Entonces, si él no es capaz de poner orden dentro de su casa, ¿cómo va a ser capaz de poner orden fuera de su casa? Está desestabilizando en sentido general al país. De manera internacional, mencionar a Estados Unidos es como mencionar una purga o sabrá Dios cuántas cosas. Y nosotros vamos a seguir en las calles. Aquí en muchas ciudades como Minneapolis y otras, las manifestaciones se mantienen de manera pacífica. Vemos cambios dentro del sector, dentro de la base como tal. Aquí, por ejemplo, la alcaldía, junto con el gobierno de Minneapolis, siguen trabajando para mejorar y propiciar cambios dentro de la policía. La estrategia de Trump o de su sistema, de su gobierno como tal, es malévolo, pero las cosas van a seguir aumentando, porque ¿qué sucede? Que a medida que se van acercando las elecciones, él sigue perdiendo la cabeza. Esa locura sigue aumentando. Entonces, claro que tenemos que estar preparados psicológicamente para más represión, para más maltratos, para más crímenes, desde el asesinato. Empeorado. Si bien la gente ha salido a las calles, si bien se ve esa fraternidad, por utilizar una palabra, entre la gente del pueblo, también se ve un temor. Entonces, han sucedido más maltrato, más abuso de policía, más brutalidad de policía. El racismo se exterioriza abiertamente y eso es un problema grave. Es una situación que nos preocupa a todas y a todos. Quiero leerte un tuit de el Ayatollah Khamenei, publicado en la jornada de ayer. Mirar las calles de Estados Unidos, cómo actúan sus gobernantes con su propia gente, el hondo foso entre clases que hay allí y la vileza y sandez de sus gobernantes revela lo profunda que es la crisis moral de la civilización occidental y la invalidez de su filosofía política y económica. Lo dice quien conduce las riendas de Irán. Imagínate la lectura que tienen desde Irán de los hechos en Estados Unidos. Quiero conocer tu opinión, por favor. Activista de los derechos humanos, pero también como chamán, el nivel tan altísimo de falta de espiritualidad, de desbalance de Trump, que toda una vida ha sido así. Simplemente que el poder ha aumentado
y de por sí la imposición de un sistema totalmente neoliberal fascista hace de que ha habido un retroceso en sentido general en la política de los Estados Unidos. Siempre fue funestra, pero en la actualidad ha llevado al abismo, la política de los Estados Unidos, dentro y fuera. Entonces, es, como bien dice el presidente de Irán, es una reflexión profunda, es una reflexión real. No solamente él, no solamente él, sino también así lo ve Rusia, así lo ve muchos gobernantes africanos. En sentido general es complejo, es una situación compleja. Un chamán lo que hace es curar, restaurar equilibrio. Quiero preguntarte, cuando cuentas tu actividad, cuando participas de tu tarea como chamán, ¿qué recepción recibes en Estados Unidos? Por favor. Es algo interesante, muy, muy interesante. El nivel tan altísimo de falta de espiritualidad aquí en los Estados Unidos, el nivel de balance, el nivel de desespero, hace que en mi caso particular como sanador, como chamán, es una tarea difícil, puesto que ese desespero hace que la gente constantemente está pidiendo a gritos ayuda, está pidiendo a gritos un cambio. Incluso con todo lo que aconteció con Floyd, con todo lo que está aconteciendo con el coronavirus, las muertes innecesarias, porque son innecesarias. Hay recursos, pero mal distribuidos, hay manipulación de información. Entonces, nuestro trabajo como tal es la comunicación, siempre en busca de la armonización. Y como he dicho anteriormente, el gobierno de Trump tiene que sentarse a reflexionar. No hay noche sin día. Y ese proceso de tribulación, cuando está oscureciendo, que el día le dice a la noche, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar lo que tú puedes hacer en la noche, como cuando está amaneciendo, que la noche le dice al día, te voy a entregar. Ese proceso de tribulación, de armonización, es el que necesita el gobierno actual fascista de Donald Trump. Es armonizar con la sociedad, es respetar a la sociedad, es escuchar, es los demócratas que, aunque están haciendo lo posible, también hay un desbalance. Pienso que el mismo Biden, aunque está de ventaja, tiene que ser más coherente, tiene que hablar más, digamos, seguro de sí mismo. Pero tenemos una tarea de un llamado siempre al sistema, de armonizar, de escuchar, no a la brutalidad. Lo que aconteció en Portland reciente es tan criminal, arremeter contra un grupo de mujeres, un cordón de mujeres que simplemente estaban reclamando paz, estaban reclamando un pare. Es inaceptable infiltrarse como lo hicieron tanto en Portland, pero también aquí. En el caso de Portland fue más grave porque fueron las fuerzas federales, se quitaron sus insignias, su nombre, penetraron desde adentro, se llevaron a personas presas como si estuviéramos en la época de las desapariciones de Argentina o Chile. Un retroceso. Por tanto, la falta de espiritualidad en sentido general del pueblo de los Estados Unidos, esa imposición agresiva de miedo que le han impuesto después de el derribo de las Torres Gemelas,
el 11 de septiembre, se puede ver en las caras de las personas. Entonces, es un llamado, que también es el llamado que están haciendo muchos países. Es una gran contradicción lo que nos estás contando, porque nos hablas de una sociedad estadounidense que está teniendo conciencia de la importancia de la espiritualidad para salir adelante, que pide ayuda, y por otro lado una clase política estadounidense con una total falta de valores y sin dar la mano a su propio par, a su semejante, no solo el que pide pan, al que pide agua, al que pide medicamentos, al que pide gasolina en invierno para poder mantener sus sistemas de calefacción. Estamos hablando de valores supremos asociados al bienestar de las personas. No deja de sorprenderme tu respuesta con lo que nos estás contando. Vamos a cerrar ya el análisis. Quiero darte la palabra a ver qué dirías justamente en este momento álgido que vive el país, aquellos que dicen el propio Estado, la propia gobernación o representación máxima de la clase política en Estados Unidos está torpedeando el bienestar de su propio pueblo. Vivimos supuestamente en el país de la libertad. Una libertad sin bienestar, una libertad totalmente, triste decirlo, desbalanceada. Y hacemos un llamado en sentido general, donde blancos y negros, todas y todas, podamos convivir. Hay un retroceso, y un retroceso que nos va a llevar a matarnos entre sí. Como dije anteriormente y he explicado, es inaceptable que hayan más armas de fuego que habitantes en los Estados Unidos. O sea, dentro de la población de los Estados Unidos tienen más armas de fuego que sobrepasan los 360 millones de habitantes aquí en los Estados Unidos. No hay, ese bienestar, esa espiritualidad, esa cosa de podernos sentar e intercambiar con un gobierno fascista, asesino, porque siguen las desapariciones, que apenas se mencionan, sigue la brutalidad del policía reciente, y eso tiene que ver con lo que está aconteciendo en Portland y muchas ciudades. El asesinato de Floyd no ha dado la oportunidad de que toda esa brutalidad o muchas de la brutalidad del policía estén saliendo a la luz, y la gente está reclamando casos olvidados del pasado, que son miles y miles de casos olvidados. Entonces hacemos un llamado a balancear, armonizar entre el bien y el mal, y buscar ese centro de la oportunidad de convivir y de conservar un planeta. Como sabemos, este gobierno ha arrasado con todo el sistema nuevamente toco ese lado espiritual, porque tiene que ver, por ejemplo, con la naturaleza. Es la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, aquí en Minnesota, como en otros lugares, pero específicamente en la zona del lago superior, cómo Avianca se atreve, estamos hablando de hace 2 días, de venir aquí a seguir impulsando esa política de destrucción al medio ambiente, con las minas, contaminar y asesinar la naturaleza. Entonces, dentro de poco apenas vamos a poder respirar, y yo voy a utilizar la frase o última frase que dijo Floyd antes de ser asesinado: no puedo respirar. Y la sociedad estadounidense no puede respirar. Incluso las personas más ricas pueden respirar. Raudemar. Voy a combinar así. De acuerdo.
Queda claro. Gracias por este tiempo. Gracias por tus palabras y las reflexiones que nos llevan estas palabras. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. El gobierno de Trump envió agentes federales a otras 3 ciudades. Acordó retirarlos de Portland, pero otros espacios siguen con el desembarco de federales. Preguntamos si solo sumaron violencia en la presencia, en la incursión que hicieron en Portland. Y ustedes dicen sí, 49,5%, no 7,2%, no sé, 9,9%. Y Trump genocida le mandan a decir 38,7%, ¿sí? Allí los porcentajes, o 33,7%, 33, ahí va, no lo leía bien. Allí tienen la participación de nuestros televidentes en el espacio Twitter a esta hora, comentando, sumando información, conociendo de primera mano lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Así que vamos a ver también, miles de niños, mujeres, hombres caen en manos de mafiosos que terminan explotándolos en trabajo forzado sexualmente, matándolos para vender sus órganos. Se estima que hay 2,5 millones de víctimas de la trata. Por eso es que sumamos información también a partir de este momento en nuestra pantalla. Una cifra elevada que habíamos llegado a tenerla en 30 y tanto, 40 y tanto, y ya estamos en 153. Y en la atención de primaria de salud se vigilan 3.436 personas por nuestros profesionales como consecuencia del número elevado de casos confirmados. Ayer nuevamente nuestros laboratorios de biología molecular en el país procesaron más de 3.000 muestras, 3.455. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.565. En el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 570. El de Villa Clara, 249. El de Santiago de Cuba, 187. El del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 282. El del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 210. Y de esta forma se tuvieron el del Hospital Hermanos Amejeira, 392, y resultaron positivas, confirmados con la COVID-19, 9 muestras, 9 personas positivas a la COVID-19. De esta forma, ya se han procesado 260.451 muestras en nuestro país y 2.597, el 1%, han resultado positivas a la COVID-19. En estas 3.455 muestras que se procesaron ayer, además
de las 2.722 que pertenecen a la provincia de La Habana, se procesaron pues 190 de Mayabeque, 65 de Cienfuegos, 66 de Ciego de Ávila, 61 de Camagüey, 101 de Santiago de Cuba y de esta forma de todas las provincias. Los 9 casos diagnosticados, todos son cubanos, comportamiento que ha tenido la pandemia en las últimas semanas. 6 son contactos de casos confirmados en nuestro país y ya se acumulan 2.234 casos confirmados en Cuba que han tenido como elemento epidemiológico el haber sido contacto de casos confirmados. Es el grupo de riesgo mayor que existe en nuestro país y creo que en el mundo. 3 de los diagnosticados ayer tienen como fuente de infección en el exterior de nuestro país. Personas que arribaron recientemente a Cuba, fueron para un centro de aislamiento y en ese centro de aislamiento ayer se diagnosticaron. Ya se acumulan 199 de los casos confirmados en Cuba que tienen como fuente de infección el exterior. Se sigue tratando de precisar los 122 en los cuales todavía no tenemos la fuente de infección. Los 9 casos confirmados ayer, 6 del sexo femenino y ya representa el 49,6%, 3 del masculino y se mantiene en el 50,4%. 8 de los 9, importante característica de esta enfermedad, fueron asintomáticos. Se acumulan 1.433, o sea, el 55,1% de los casos diagnosticados en Cuba en el momento del diagnóstico han estado asintomáticos. Cuando evaluamos esto, en los últimos 15 días, el porciento se incrementa al 80,1%. Importancia de la cual vamos a hablar al final en relación con el comportamiento de la enfermedad, de la pandemia en nuestro país. Por grupos de edades, hay 2 de 1 a 19 años de edad, hay 2 de 20 a 39 años de edad, 4 de 40 a 59 y 1 de 60 y más años. Y con los 2 diagnosticados ayer en edades pediátricas, pues ya se acumulan 301 casos diagnosticados en Cuba con la COVID-19 que han estado en edades pediátricas. De ellos, 277, el 92,03%, se encuentran de alta recuperados en estos momentos. Y, como siempre ratificamos, esta enfermedad con los protocolos previos, con los tratamientos y demás, siempre ha tenido una evolución clínica favorable. Los 9 casos diagnosticados en el día de ayer pertenecen a la provincia de La Habana, 2 del municipio Habanos del Este, 2 del municipio Guanabacoa, 2 de Larissa, y los 3 casos importados del exterior ayer pertenecen a los municipios de San Miguel del Padrón, de Boyeros y de Arroyo Naranjo, que como siempre dejo claro, son casos que no van a la incidencia de esta provincia, porque son casos cuya transmisión no se produjo en Cuba. Con este comportamiento de los 9 casos de ayer, o de los 6 casos que han tenido transmisión en nuestro país, pues se mantiene Artemisa con la tasa de 12,24, tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes, la tasa igual a la del día de ayer de 12,24, pero que es la más alta del país. La Habana incrementa a 3,14 por 100.000 habitantes, Villa Clara se mantiene con el 0,13 y Cuba se incrementa de 1,14 a 1,23 como tasa de casos confirmados en el día de ayer. Teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad en la provincia de Artemisa, pues ayer se decidió por el Grupo Temporal Nacional abrir un evento en el área de salud en el municipio de Baracoa,
en la playa de Baracoa, teniendo en cuenta el comportamiento. Esto conlleva, y estoy seguro que la población de este lugar ya está cumpliéndolo, se están cumpliendo las medidas, un grupo de medidas de restricción en esta área, de forma tal que se logre el control de la enfermedad. Con este comportamiento de la pandemia, en el día de ayer, pues ya se suman los 2.597 pacientes diagnosticados, como dijimos ayer. De estos, 153 activos, como también ya referimos, de los cuales el 152 tienen una evolución clínica estable. El 99,3% tienen una evolución clínica estable. Desde hace 18 días no tenemos fallecidos por la enfermedad en nuestro país, y con los 87 personas que lamentablemente fallecieron con la enfermedad en días anteriores, pues la tasa de letalidad en nuestro país es de 3,35, inferior a la del día de ayer, inferior a la de la región de las Américas, que es de 3,85. Esto hace que Cuba se mantenga en el lugar número 21 en la región de las Américas y en el lugar 113 en el mundo. Siempre mencionamos los 2 evacuados. Ayer se dieron 2 altas nada más, indicador que comparado con el número de ingresos no es favorable, y se acumulan 2.355 pacientes, el 91% que ya se ha recuperado, que ya se encuentra de alta en estos momentos. Se mantiene la paciente que habíamos mencionado ayer, de aquí de La Habana, ingresada en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, reportada de crítica estable. Tiene una evaluación estable, pero se mantiene reportada de crítica. Nosotros ahora nos vamos a referir, y Lilian nos ayuda con el gráfico que tiene ahí, para este gráfico traduce el comportamiento de la pandemia en nuestro país desde el 11 de marzo. Eso que aparece ahí con el número 2 es la semana estadística, pero coincide con la fecha del 11 de marzo, donde se diagnosticaron los primeros 3 casos que todos recordamos. De ahí viene un gran pico, que es el que está en las semanas 16 y 17, eso corresponde a mediados de abril, con el esfuerzo del pueblo cubano, con el esfuerzo del gobierno, pues eso se logró disminuir, y desgraciadamente, con la indisciplina que existe en nuestro país, con las violaciones que se cometen en nuestro país. Y yo sé, ayer me dijeron, Durante usted desgasta todos los días dando mensajes, y muchos de los que cometen estas indisciplinas, lamentablemente a esta hora están durmiendo. Pero yo sí lo quiero decir porque además todos los cubanos que tenemos una responsabilidad, que somos revolucionarios, nosotros tenemos que modificar este cuadro, porque cada piquito de eso que aparece ahí en el gráfico, y cada piquito de eso es una indisciplina, una violación, en lo cual también se están adoptando y se van a adoptar todavía medidas más estrictas, más enérgicas, porque ya realmente en algunos casos, yo no digo que sea la mayoría de la población, pero sí yo puedo decirle que en algunos casos no se hace, no se tiene en cuenta, no se respetan las medidas que están establecidas de restricción, no se tiene en cuenta que esta enfermedad mata. Y aquí lo estamos viendo, realmente se diagnostican casos de todos los grupos de edades y realmente no se tiene en cuenta que esto en las edades extremas de la vida pues tienen un gran riesgo. Y yo reitero, Lilian, me haces el favor y me vuelves a poner la gráfica, que le agradezco al máster Roberto González Cruz, geógrafo del Instituto de Higiene, pero que está en el Ministerio y que nos apoyó en la realización. Miren, todos esos son eventos. Primero la tienda de la época y el laboratorio AICA. Después la empresa constructora de Larissa. Después los eventos del Cotorro y el Centro.
después los eventos en Centro Habana y el Cerro, después el evento del municipio Bauta, con todo lo que conocemos que ocurrió en este municipio y que nuestro pueblo lo domina. Yo no tengo ni por qué mencionarlo aquí, ni por qué está dando explicación. Nuestro pueblo lo domina y que todos son violaciones. Y por último tenemos el de Bauta, que se mantiene, y del área de salud Pulido Marán. La gráfica roja es Cuba. La gráfica morada es Artemisa. Y la, creo que azul, es La Habana. ¿Qué ahí ustedes tienen cómo es el comportamiento? Y cómo ya al final, en la semana número 31, que es la semana actual, eso que aparece ahí, sí, Roberto hizo un esfuerzo y nos puso hasta los datos de ayer. La semana 31, miren cómo se sube la de La Habana, se sube la de Artemisa, como consecuencia, yo reitero, de los eventos. Muchas personas me preguntan, ya Lilian, gracias, muchas personas me preguntan, oye Durán, ¿y cuándo vamos a pasar para la fase 2 en La Habana? Porque la población tiene interés, se quiere... No, es que lo que posiblemente pasemos sea para la fase 1. Si realmente, yo reitero, y creo que nos llamamos a contar, porque si aquí hay 12 provincias, 13 prácticamente, y el municipio especial Isla de la Juventud, que han logrado mantener un comportamiento estable, que han logrado que su curva no tenga el serrucho que hemos presentado hoy aquí. Si nosotros hemos logrado esto con los mismos cubanos, ¿por qué aquí en La Habana, por qué en algunos de los territorios que han tenido un comportamiento inestable no se hace? Yo vuelvo a reiterar, y me apoyo ahora con algo, una pantalla que también se elaboró por el Centro de Vigilancia en la noche de ayer. Eso es un artículo que se buscó, que le llaman los supercontagiadores asintomáticos del COVID-19, la mayor amenaza en sitios cerrados. Y lo traje a colación porque muchos de estos eventos han tenido que ver con circulación en sitios cerrados. Ha sido el detonador fundamental de este comportamiento ahí. Y aquí queda claro cómo la carga viral en el aire puede alcanzar concentraciones críticas en entornos cerrados y mal ventilados, especialmente cuando en el lugar está presente un supercontagiador infectado, que en Cuba puede ser en los últimos 15 días hasta del 80% asintomático con la enfermedad. Cuando tose o cuando respira en un lugar mal ventilado, puede emitir hasta 7,4 millones de copias del coronavirus por cada metro cúbico del aire. Tengan ustedes en cuenta, si nosotros estamos dando aquí el dato todos los días, del alto por ciento de casos asintomáticos que se están diagnosticando, tengan en cuenta que de forma indisciplinada se han abierto centros nocturnos, cabaret, no con el distanciamiento que está establecido, sin cumplir lo que está establecido, donde se concentran personas, se están realizando reuniones de diferentes tipos sin tener en cuenta el distanciamiento y muchas veces sin utilizar ni siquiera el nasobuco. Yo reitero, lamentablemente cada piquito de esto, lo que representa para Cuba desde el punto de vista del riesgo de la salud, desde el punto de vista de afectación de la economía, porque esos son pacientes ingresados, tratamiento, transporte para el traslado, muestras que se procesan, que tienen un costo bastante elevado, y realmente no creemos que nuestro pueblo sea tan indolente como para no cumplimentar lo que está establecido. Finalmente, y para que nos demos cuenta, como siempre reitero aquí, del comportamiento desfavorable, sin control que tiene esta enfermedad en el mundo. Se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID, pero ya la cifra de afectados, ya la cifra de contagiados supera los 16 millones, 16.709.616 casos confirmados, con 243.909 que se diagnosticaron ayer. Y con los 6.268 fallecidos ayer,
cifra que lejos de disminuir lo que hace es aumentar por día, pues ya se acumulan 660.130 fallecidos. Y como yo digo, para no seguir pensando, no, es que el virus ha aflojado, que es menos virulento, no, lo más mínimo. Ahí tienen ustedes la letalidad, que la traduzco, de cada 100 personas que se enferman, 4 se mueren. Para tener en cuenta que no es un catarrito común, que no es algo con lo cual no debemos cuidarnos y proteger a nuestros viejos, a nuestros niños, no viejos, mayores de 60 años, sino yo me tengo que incluir también ahí. La región de las Américas, con los 138.617 casos que confirmó ayer, pues ya acumula 8.988.101 casos confirmados, el 53,78% de todos los casos confirmados en el mundo. Y ayer también fallecieron en nuestra región 3.989, que representa una letalidad de 3,85% al tener 346.789 fallecidos en nuestra región. Yo insisto, y no sé, Héctor, si tendremos alguna pregunta. No tendremos ronda de preguntas hoy, doctor. Bueno, yo quiero terminar y realmente el esfuerzo que está haciendo el Estado, el Partido Cubano, muchas personas, millones de personas. Ahí lo tenían, esfuerzos que entre todos tienen que apuntar a la prevención. Han visto la importancia de prestarle atención a los asintomáticos. Más de 7 millones de partículas que pueden llevar contagios. Han visto también cómo el tono de voz del doctor llama justamente a sumar conciencia sobre esto. Fundamental la información que con pedagogía, que con evidencia científica se aporta desde Cuba para entender un poco más en qué estamos inmersos. Y cuando decimos quédese en su casa, ese lema es mantra para cuidarnos. Seguimos en Agenda. Como parte de su agenda de protestas, el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay, continúan sus movilizaciones, pero esta vez contra la ley de urgente consideración. El gremio, que agrupa gran cantidad de trabajadores en el país, señalan que la ley no es justa y no ha gozado el apoyo popular que le haya permitido legitimar su sanción. El gremio sindical sostiene que la LUC pone en riesgo los derechos de la población más vulnerable. Añaden que la ley de consideración no atiende las urgencias de los uruguayos en medio de la pandemia por la COVID-19 que padece el país. Agregan que la protesta que emprende este jueves busca fortalecer su continuo rechazo a una ley que no puede discutirse democráticamente y que por el contrario beneficia a grandes grupos económicos del país. Esta mañana en Agenda Abierta haremos seguimiento a las protestas del Plenario de Trabajadores, que continúan rechazando los recortes presupuestarios, las amenazas del gobierno de la calle en privatizar servicios públicos y excluir al pueblo uruguayo en los ejes de discusión del presupuesto nacional. PIT-CNT dice, Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de Uruguay. La ley de urgente consideración vino a privatizar las empresas públicas. El coordinador señaló que mediante el uso de la comunicación le han metido en la cabeza a un sector de la población que los sindicatos somos los malos, que queremos parar el país y no queremos laburar. Laburar es trabajar en idioma rioplatense. Pero este hombre sindicalista recordó que los que generamos la riqueza se la llevan los otros. Una reflexión allí. República.com dice, ni justa ni popular, la intersocial ampliada que forma el PIT-CNT, FUCBAN y otras decenas de organizaciones sociales entregarán una carta al Poder Ejecutivo. Allí mostrarán sus profundas discrepancias con la ley de urgente consideración y pedirán que no haya recortes en los presupuestos del Estado, que haya una renta básica universal para que las personas que se quedaron sin trabajo puedan vivir, que se priorice. Además, exigen salud, educación, vivienda y trabajo.
Avanzo con un portal más. Vamos a ver Twitter, la Intersocial Uruguaya. Y el ingreso básico de emergencia, preguntan. Recortan presupuesto en áreas esenciales para garantizar derechos de los más vulnerables. Hay 200.000 personas en seguro de desempleo, 100.000 desempleados. Queremos presupuesto para el pueblo y la LUC va en camino contrario. LUC es la ley de urgente consideración. Además, vamos a las calles. Montevideo, allí está en la capital de Uruguay, Mateo Grillé, para ampliarnos cuando quieras. Buenos días, sí, efectivamente, en la jornada de hoy también habrá movilizaciones en el Uruguay. A partir de las 6 de la tarde se concentran y marcharán hacia la Torre Ejecutiva, hacia la sede de la Presidencia de la República, los trabajadores organizados en la Central Única de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT, y también los integrantes de los movimientos sociales que están nucleados en la Intersocial de Organizaciones Sociales, que la integran los estudiantes universitarios, el movimiento cooperativo y diversas organizaciones sociales del Uruguay. El reclamo es en rechazo a la ley de urgente consideración que fue aprobada semanas atrás por el Parlamento Nacional después de 90 días de discusión. Es una ley que altera buena parte de las políticas públicas del Uruguay, lo hace en un tiempo expreso en la medida en que se discutió muy poco tiempo, y realmente va a impactar en todas las áreas del Estado. Esto es rechazado por los trabajadores del Uruguay y también por los movimientos sociales. Y además también están los trabajadores y los movimientos sociales reclamando una renta básica de emergencia para todos los sectores que han quedado particularmente golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19, y además también exigen un paquete de servicios públicos gratuitos para todos aquellos que hayan perdido sus ingresos durante esta pandemia. Hay que recordar además que la situación uruguaya en términos económicos se está empezando a complicar realmente mucho. Se espera, ayer fue admitido por el ministro de Trabajo Pablo Mieres, que se espera que la desocupación aumente hasta un 15% en el marco de esta pandemia de la COVID-19. Hoy está en un 10%, un poco menos de un 10%, así que ustedes podrán ver que realmente los números están preocupando mucho. Hay muchísima gente que está pasando muy mal, y para eso los trabajadores y el movimiento social organizado se reúne y marchará hoy a la Plaza Independencia, allí a la sede de la Presidencia de la República, para exigir entonces soluciones para los más postergados. Muchas gracias. Gracias a todos. Será hasta la próxima. ...15 años de Telesur, de mucha importancia para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. La televisión que se convierte en una importante alternativa para el mundo, que nos permite, además de la noticia, compartir información cultural de nuestros pueblos. América y el Caribe, ay América y el Caribe viven bajo un cielo azul.